Cuando Javier me invitó a este ciclo, estuve dándole vueltas de qué hablaros, ¿no? En un principio, dentro de los temas que estaba dispuesto así, yo quería hablaros de la accesibilidad, la inclusión y tal, y bueno, me animé a hablaros de museología social y de dinamización comunitaria, siempre en museos, ¿no? Y tampoco en esta hora, que yo calculo que va a ser el tiempo que vamos a estar o creo que podemos estar, realmente voy a lanzaros una idea, ¿no? O por lo menos, después de leer muchos manuales, después de leer varias declaraciones, y sobre todo desde la práctica, de mi práctica profesional, lo que yo puedo contar en este sentido. Bueno, lo primero es decir, ¿qué hago aquí, no? En este largo viaje, ¿no? Y aquí os pongo la metáfora del viaje de Ulises, ¿no? El Ítaca, en este caso, pues me recuerda mucho al poema de Gadafi, recordar el poeta griego, a principios del siglo XX. Y entonces, bueno, yo llevo muchos años trabajando en lo que son museos, en el tema de patrimonio, y quizás ya con muchos años de recorrido, yo recuerdo, pues bueno, mi inicio muy dentro de la museología que podríamos llamar tradicional, ¿no? Esa museología sujeta mucho a las colecciones y al objeto dentro de los museos, y aunque sí es verdad que con los museólogos que trabajaba yo en aquel momento, sí eran museólogos que sí miraban a la creación o a que los museos tuvieran departamentos de educación y departamentos didácticos, no tiene nada que ver con las concepciones actuales de los departamentos de educación o hacia dónde los caminos que en los últimos años está llevando la museología. Bueno, en este camino para mí lo más importante, pues obviamente son lo que me he ido encontrando en el camino, las experiencias, ¿no? Y también las vivencias, ¿no? Porque en el camino es donde se aprende, ¿no? Para mí no es tanto ya tan importante llegar al fin, sino muchas personas que me he ido encontrando en el camino, algunos estáis aquí, amigos y amigas, ¿no? Y también aprender de lo uno y de lo otro, ¿no? En esa experiencia de compartir. Pues de eso va mucho la museología social, de la experiencia del compartir, ¿no? De compartir experiencias. Y en ese compartir, cuando yo descubro la museología social, o descubro la nueva museología, que es realmente el nombre que recibe en primer momento, en los años 70, fundamentalmente, pues trato de acercarme a ella, quizás también influenciado por la corriente que yo empecé a estudiar en Barcelona, de museología, que se enfocaba más a la museología didáctica realmente, ¿no? A la museología comprensiva, que llamábamos, ¿no? Muy de vivir la experiencia, o sea, lo que se buscaba realmente, o por aquel momento, es decir, entramos a un museo para vivir una experiencia. Claro que la museología social tiene también algo de eso, pero yo voy a contar, digamos, otra línea de trabajo, ¿de acuerdo? Que es la que habla de las personas. Es decir, la museología basada en la comunidad y en las personas. En este camino, deciros que España, a este camino de la museología social, llega tarde. No hay que olvidar que España pasamos una dictadura de 40 años. Hasta 1985 realmente no se da poder a la autonomía y a las regiones para que tengan, digamos, las correspondencias en cultura y en materias de turismo. En estos años, no es hasta bien entrados los 80, los 90, que tenemos en España el boom de los museos. Es decir, en España hay una serie de años, Murcia no es ajeno a esto, y en estos años pues tenemos regiones que pasan de tener 5, 6, 10 museos a tener, como tiene la región de Murcia actualmente, que está a 80, incluso algunas encuestas dicen que mucho más. Realmente, entre museos y colecciones museográficas, pues casi 100. ¿No? Es decir, no tiene nada que ver con la realidad de los años 70 y 80, ¿no? Lo que quería contaros es que en estos años España está muy al margen de las corrientes museológicas, digamos, novedosas, ¿vale? Cuando se introducen realmente en España, ya tenemos países, fundamentalmente Francia por un lado, Inglaterra, Portugal, toda Latinoamérica, pues participa de lo que se llama la nueva museología. Os recuerdo una declaración que me imagino que a muchos de vosotros os suena, de la famosa declaración
de Santiago de Chile, de 1972, simplemente lo que os estaba contando de la autonomía. Decir que en estos 40 años sí que podemos encontrar en España una cierta museología social, sociomuseología, también con un encuentro con una museología tradicional. Para que no tengáis duda, cuando me refiero a museología tradicional, me refiero a la museología que se basa en el objeto. ¿De acuerdo? O sea, luego si queréis, tenéis alguna pregunta, podemos ampliar un poquito más ese término, ¿no? O a qué me refiero, ¿no? Pero no estoy denostando a la museología tradicional. Lo que vengo a contaros realmente es una corriente que lleva muchos años ya trabajando a nivel mundial y a nivel europeo, fundamentalmente Francia, Portugal y Latinoamérica. Y también los países norteamericanos, fundamentalmente el Canadá. ¿Vale? El Canadá, estamos hablando de corrientes muy avanzadas. Simplemente, para que no se me olvide, aunque hubiera hay unos nombres referenciados que son muy conocidos, yo creo que lo habréis visto en manuales o lo habréis leído. Pero bueno, recordad la Declaración de Santiago de Chile del 72, recordad la Declaración del Quebec del 84, la Reunión de Lisboa de 1985, que es cuando se crea el famoso MINOM, Movimiento Internacional de la Nueva Museología. Realmente los grandes... A eso tenemos que unirnos quizás la parte francesa y la parte canadiense, es decir, con todo el tema de los ecomuseos, que también trabajan todo el tema de lo rural, lo que nosotros podríamos llamar aquí en España los museos etnográficos y etnológicos, pero desde el punto de vista comunitario, es decir, donde los museos hay personas, donde el objeto ya no tiene un valor, sino que tiene valor es el acervo, es la persona, el oficio, pero trabajando en directo, en su propio cultivo. Son espacios donde la gente vive, donde la gente cultiva, donde la gente cría. Fundamental quizás para, como idea, estos dos gráficos, bueno, en la vieja museología tradicional, son gráficos sacados de Milón, ¿vale? Bueno, tenemos departamentos estancos, el museo por un lado, entendiendo el museo como un edificio de 4 paredes. Por contra, la nueva museología habla del territorio. El museo es el territorio. El museo no deja de ser un espacio, una herramienta, pero el museo se concibe como territorio. El museo es todo. Cuando hablamos de público, hablamos de comunidad. Y la comunidad es el 100% de todas las personas. Y cuando hablamos de colecciones, hablamos de objetos. Hablamos de los nuevos objetos. Pero los nuevos objetos, entendiendo, yo lo pondría entrecomillado ahí, también a lo inmaterial. Es decir, no hay una sacralidad hacia el objeto, hacia lo objetual. ¿De acuerdo? Digamos, esta corriente museológica lo que trata realmente es de poner en cuestión el objeto, es decir, el por qué el objeto es sagrado en un museo, quién ha decidido que ese objeto esté guardado en una vitrina, el por qué. Los museos vienen de élites culturales. Aquellas personas o esas élites culturales han decidido que son museos, digamos, esos objetos se guardan en esa vitrina. Como ejemplo, por ejemplo, esta mañana hablábamos, bueno, obviamente habla siempre de la experimentación interdisciplinar, del realismo social, la primacía fundamentalmente de la participación, ¿vale? Y ahora luego veremos algunos ejemplos, ¿no? El museo como herramienta museal, ¿no? Como una herramienta, ¿vale? Y gestionada por la comunidad. Cuando digo gestionada, eso sería la esencia de un museo comunitario. En España hay algunos museos que son gestionados por una comunidad. Una comunidad es, imaginaros que nosotros fuésemos una comunidad de un pueblo o de un territorio, gestionados por todos, de forma horizontal. Y veremos algún ejemplo. Los puntos de referencia que os decía, Santiago de Chile, muy importante el tema de los ecomuseos, fundamentalmente para Francia y toda la influencia que dan para Latinoamérica y para Norteamérica. Minón, y bueno, ICON, que viene un poquito más de atrás. Hay que decir que luego Minón es una sección dentro de ICON, aunque son dos instituciones independientes. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros que el próximo encuentro de Minón internacional se va a hacer en España. Después de reunirnos con Mario Chagas, el brasileño, que es muy conocido, con Mario Mutiño, que durante muchos años ha sido el presidente de Minón Internacional,
hemos conseguido que este encuentro se haga, si no pasa nada, y saldrá publicado para el mes, se va a hacer en España para el mes de octubre en Galicia, concretamente en un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Euskadi, muy cerquita de Monforte, por si alguno conoce la zona. Aquí os pongo una de las declaraciones de Santiago de Chile, de la declaración de la Mesa de Santiago de Chile, donde hablaba en este momento de la nueva museología. ¿Por qué os pongo esto? Actualmente la definición de museo ha ido evolucionando y cambiando. El origen, las funciones de los museos, básicamente, y para España, en muchos casos, en los museos provinciales o los museos que estábamos acostumbrados, como mucho se ceñía a 2 o 3 funciones. A la función de conservar, la conservación, a la función de exhibir y, en el mejor de los casos, a la función de adquirir. En muchos casos ni se hacía educación ni se investigaba. Esas funciones vienen un poquito más después, ya quizás en los años 70, 80 y 90. ¿no? Realmente en Santiago de Chile, en esta declaración, lo que se habla son de algunas funciones más, que son las funciones de lo que llamamos hoy en día la función social, que son realmente hacia donde deberían de vertebrar la mayor parte de los museos para darle participación a la ciudadanía. ¿no? Y esto es lo que viene a contarnos aquí algunas de estas declaraciones. Son textos entrecomillados. Yo os invito a leer esta declaración, porque si lo leéis esta declaración completa, en un 50-60% la podéis aplicar perfectamente ahora a las realidades de lo que pueden necesitar nuestros museos hoy en día en España. ¿no? Como ejemplo, valga decir, bueno, el museo es una institución al servicio de la sociedad, eso lo refiere actualmente la definición de ICON, pero bueno, permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades, a las cuales sirven a través de la conciencia y pueden contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades. Está hablando, está diciendo que va a trabajar en las comunidades, pero para las comunidades, en ese caso, dicho otro. En definitiva, digamos, esto que es del año 72, que han pasado ya, o estamos cerca de que sean 50 años de esta declaración, fijaros que es muy actual. Pero lo mismo pasa también con los estudios que se hicieron posteriormente, ¿no? Desde la sociología. El propio Minón, cuando hablamos de sociomuseología, en su momento eran procesos revolucionarios. De hecho, durante muchos años la museología clásica, la museología entrecomillada tradicional, cuestionó la nueva museología. Y surgió lo que se llama la museología crítica de los años 80, 70, que quizá os suene, que no tiene nada que ver con el manual que sacó hace unos años, Joan Santacana, de museología crítica, es otra cosa. No tiene nada que ver en ese aspecto. Y era considerada como la antimuseología, la nueva museología. Porque chocaba, era un enfrentamiento casi frontal. Lo que en muchos años, en definitiva, eran 2 corrientes muy divergentes, actualmente están mucho más próximas, porque se han, digamos, muchos profesionales de la museología o de los museos bebe de distintas fuentes y ya ha tratado de aplicar ese museo distintos parámetros. Entonces, vamos a tener museos tradicionales, y esto sí ocurre mucho en España, museos que podemos llamar tradicionales, con las 5 funciones más o menos típicas del museo, donde he incorporado la función social del museo. No son museos comunitarios, no son museos donde la participación posiblemente sea muy alta, pero sí participan de esa filosofía. Y por contra, unos pocos museos, muy poquitos museos, que sí se pueden considerar museos propiamente comunitarios o participativos. Decir que el término sociomuseología o museología social es un término que se funda, digamos, en el Centro de Estudios de la Universidad Lusófona de Lisboa, a través de los estudios que se hacen de esta universidad. Anteriormente se llamaba nueva museología. Digamos, la sociomuseología o la museología social es heredera en gran parte de los parámetros, digamos, de la nueva museología. De ahí que os esté contando esta idea, ¿no? Bueno, Minón en los años 70-80 era revolucionario, resistió la parte más importante, el gran boom de los museos tipo catedral, ¿vale? Lo resistió, y yo creo que hoy en día es fundamental la nueva museología para la renovación de nuestros museos, ¿no? Porque
ha sido descubierta la función social. Fijaros, llevamos 50 años hablando de función social en museos y ha sido descubierta para España en los últimos 8, 10, 15 años, realmente. Es decir, hace 10 años, ¿quién hablaba de función social en los museos? ¿Quién hablaba de responsabilidad social? ¿Quién hablaba de participación? ¿Quién hablaba de comunidad? Muy poquitos museos en España, eran 3 o 4. Y incluso los profesionales que trabajaban en esto eran vistos en la cercanía con cierto temor, ¿no? Es decir, fijaros, es decir, y no ha pasado, ya ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Bueno, un museo como un lugar revolucionario permanente, ¿no? Esto es sacado de una compañera nuestra, Ana Mercedes Stoffer, ¿no? Los museos, primero porque tenemos y debemos que ser espacios de revoluciones permanentes, pero también, ¿en qué? En las palabras. Lo más importante de un museo son las palabras. Las palabras. Y aquello que al principio a mí me parecía, cuando esto lo leía yo hace como 15 o 20 años, y ¿por qué las palabras? Porque en las palabras donde está el contenido, y en las palabras donde puede estar la revolución. De hecho, recientemente se ha hecho un proyecto entre Galicia, algunos museos de España y Colombia, con mujeres que proceden o que estaban en un grupo de la FARC. Y todo era un trabajo a través de la palabra. Porque la palabra es la memoria. Y a través de la memoria es como se construye la identidad, se construye hacer museo. Es la esencia realmente de uno de los polos de la nueva museología, ¿no? También en la forma de mostrar, han cambiado, ¿no? El tema de los elementos sensoriales, por supuesto, la inclusión, la diversidad, en la memoria, ¿no? Bueno, aquí nombro algunos de los más conocidos, os sonará Henri Rivière, ¿vale? Por todo el tema de los ecomuseos franceses, recordar los famosos cursos de museología de París. Los tomos de este señor están en el Museo de Bellas Artes, disponibles, porque se compraron hace unos años, que son 2 tomos en francés, maravillosos, si queréis conocerlos. Hugo Barinet, el que realmente fundó la nueva museología en Chile, y luego Pierre Mayrand, Jacques Seina, que son, en este caso, canadienses, o Mario Chaga, Pedro Leto, Mario Mutiño, que todos estos ya son investigadores que están digamos, grandes investigadores que están en boga actualmente, y muchos de ellos vais a encontrar publicaciones en esta revista de cuadernos de museología de la Universidad Lusófona, ¿no? Actualmente, bueno, decir que la museología social es cuando nos referimos, cuando hablamos mucho del museo integral, ¿no? Pero sí que deciros que hay una cierta consistencia ya en España entre las 2 museologías, y deciros que, bueno, lo que antes os contaba, que vamos a encontrar unos museos que sí participan de esa museología, nueva museología, y otros que también conviven con la museología tradicional, ¿no? Bueno, en España ya cada vez son más profesionales de los museos que, digamos, estamos cercanos a estas pautas de trabajo. Hay que recordar que la mayor parte de los museos en España son de estructuras verticales, ¿no? Y siempre vamos a encontrar director, directora, un consejo, distintos departamentos, ¿no? Es decir, a pesar de esas estructuras, que son estructuras generalmente asociadas a lo público, es decir, sí vamos a encontrar que en España cómo está penetrando esta corriente, y a pesar de esas estructuras empezamos a encontrar cómo la sociedad, cómo la comunidad está entrando al museo, y el museo está saliendo fuera, que es al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Y vamos a ver luego un par de ejemplos de proyectos que se están haciendo en España. Bueno, ejemplos que en España hay pues, más de 70, 80 museos que tienen el apelativo de ecomuseos. Que tenga el apelativo de ecomuseos no quiere decir que hagan o participan de la museología social, aunque venga heredero de los franceses en este sentido, simplemente le han puesto este valor de ecomuseo, porque la parte ecológica también es una parte muy importante. La nueva museología defendía también la sostenibilidad, defendía también, es decir, los productos del territorio, los desarrollos locales, es decir, cuando se trabaja en el territorio también entran en juego todos esos valores.
Es así que la mayor parte de las veces vamos a encontrar que en las zonas rurales, en las zonas pequeñas donde mejor ha asentado la nueva museología, esa museología del territorio, ¿vale?, respecto a un ejemplo de las grandes ciudades. Bueno, aquí os hablo, además os pongo un ejemplo, el Museo Escolar de Puzol de Elche. Este lo tenéis muy cerquita. No sé si lo conocéis. Este podría llamarse Ecomuseo, está en la zona de los Palmerales de Elche, y donde han recogido distintos elementos de la vida tradicional de ese lugar, lo que para nosotros es un museo etnográfico etnológico, pero donde hacen recreaciones, pero también donde la gente va a hablar y va a mostrarnos el trabajo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? El hacerlo. Es decir, el objeto como tal, aunque se guardan objetos y se muestran objetos, y estamos remodelando un espacio, lo importante son las personas. Lo importante son las personas, lo que nos cuenten las personas, la memoria de las personas. Y ese es el valor de la palabra, ¿no? Bueno, Mario Mutiño en una frase decía que la novedad de la nueva museología, en este caso la museología social, realmente lo importante es que está en el desarrollo de la sociedad y en la importancia que se da a las personas sobre las colecciones. Es decir, y en esto para mí es muy importante. Si tuviéramos museos con objetos, es decir, en España tenemos, hasta hace poquito tiempo teníamos los grandes museos llamados de marca, con grandes millones de visitantes, miles de visitantes. Por contra tenemos pequeños museos o museos medianos donde a veces tener cifras de visitantes normales, es decir, es difícil, ¿vale? Es difícil, no tiene más que ver realmente las cifras de los visitantes, digamos, el horario estadístico del Ministerio de Cultura, que publica la mayor parte de los visitantes en los museos ministeriales o que han sido ministeriales, los más importantes generalmente de cada región, para que veáis lo que está ocurriendo, ¿vale? Y es también porque este tipo de museos mantienen dentro de una estructura tradicional y se alejan de lo que podríamos llamar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Para nosotros en Murcia, para nosotros fue muy importante el proyecto de Quien da la vuelta a la tortilla. Fran estuvo con nosotros en ese proyecto, no sé si alguno más de los que estáis aquí estuvo, también estuviste tú, pero fijaros, con este proyecto trabajamos en red con 2 museos, pero lo más importante de este proyecto, aparte de trabajar en red, en definitiva el proyecto lo que hizo fue agrupar 15 artistas de 3 regiones de España. Se hizo 3 exposiciones en cada museo y a su vez se crearon 2 guías de género de los 3 museos. Las primeras guías de género que se hicieron en España para los museos se hicieron entre Murcia, León y Lugo. Pero lo más importante de todo esto, fijaros, y es donde voy, es, además de eso que ya era importante para nosotros y era el objetivo realmente de todo aquello, es que gracias a estos encuentros que hicimos en el Museo de Bellas Artes durante varios meses y trabajar con la comunidad, de aquí se abrió un hilo que posteriormente el Museo de Bellas Artes empezó a participar en la fiesta del orgullo gay de la región de Murcia, de la ciudad de Murcia. Y el marco del Museo de Bellas Artes, la mayor parte sois de Murcia, lo conocéis, tiene un gran patio, se hizo como espacio para hacer esta celebración, porque la gente, la propia comunidad LGTBI de Murcia solicitó el espacio porque consideraba que la mejor forma de incluir al museo también era hacerlo partícipe de la sociedad. Y fijaros cómo viene una cosa te lleva a otra. Y todo eso viene trabajando a través de la comunidad. Más allá de los encuentros y de las exposiciones, que estaba muy bien, insisto, ¿no? Cierto y verdad que también todos estos cambios, también la forma de mostrarlo, también lo hacemos muchas veces a través de exposiciones temporales. Por ejemplo, a través cuando hablamos de exposiciones de género, pero realmente los cambios hay que darlo en la propia estructura del museo, en lo que contamos en el museo, el cómo narramos la historia dentro del museo. Y bueno, decir que como una lluvia suave, pues digamos que la museología social está quedando. Y ahora, si cualquiera de vosotros cogéis los manuales de museología que hay en España, los de TREA, que son excepcionales, veréis que los grandes autores de estos manuales de museología han incorporado muchas cosas de la filosofía, de la nueva museología, de la sociología, y están impregnando esos manuales.
¿Qué quiere decir? Que cuando un estudioso, cualquier persona que está ahí adentrándose en el mundo de los museos o de las exposiciones, lee estos manuales, pues también está bebiendo de esas fuentes. Es decir, y está calando de una forma como una lluvia suave. Utilizo esta metáfora, ¿no? Aquí, ¿no? Pero también importante el cómo museos grandes, es decir, que un museo grande, un museo como el Prado, el Museo Nacional Reina Sofía o el Thyssen, los museos realmente que son iconos de nuestra cultura en España, de arte o de ciencia, si se incorporan realmente a la nueva museología, entonces en los últimos años el propio Ministerio de Cultura puso un proyecto, esto lo tenéis abierto en red, más con todo el documento, de toda la filosofía del documento, se llama Museos Más Sociales, es como se llama, a través del Ministerio. Pues el Ministerio de Cultura, cuando ya había un tsunami en toda España, que la mayor parte de los museos empezaba a tener proyectos de centros penitenciarios, la mayor parte de los museos empezaba a tener ya programas para personas con diversidad funcional, de diverso tipo. El propio Museo de Cultura empezó a habilitar un plan para sus museos, es decir, el Museo del Traje, el Museo de América, el Museo Nacional Subacuático de aquí de Cartagena, el Museo de Mérida, esos grandes iconos que tenemos de la cultura española que están asentados por todo el territorio, empezó a implementar un plan a través de los departamentos de educación. Pero este plan es muy importante porque empezó a hablar de la función social en los museos. Y es la primera vez que en los museos estatales de España empezó a entrar de una forma clara la función social en los museos. Excepciones, el Museo Thyssen de Madrid, que lleva ya años atrás trabajando con este tipo de público en la función social de los museos. Bueno, es cuando nos referimos al museo para todos y entre todos, ¿no? Bueno, también muy importante la responsabilidad social y la función social. Cuando hablamos de responsabilidad social también hablamos, es decir, que en los museos tiene que estar presente, es decir, nuestras plantillas, todo, digamos, la diversidad de la población. Es decir, muy pocos museos de España vais a encontrar personas con discapacidad trabajando. Muy poquitos museos. A eso me refiero también. Pero me refiero también a la posibilidad de acceso a que puedan trabajar. Pero también no estamos hablando de las políticas de contratación. Lo que llamamos buenas prácticas. Eso que todo el mundo, es que este museo tiene buenas prácticas. No. Las buenas prácticas son ser sostenibles en las contrataciones. Cuando estamos haciendo contrataciones, es que la empresa que se está contratando cumpla con salarios dignos, pero también cumpla, por ejemplo, si es un montaje de exposiciones, que lo que se está reciclando vaya material lo que se está quitando de una exposición vaya material de reciclaje. Y para eso tiene que presentar una serie de documentos que cumplen esta normativa, ¿no? Hablamos también de las prácticas laborales, de los derechos humanos, también del tipo de gobierno corporativo, es decir, hablamos de responsabilidad social. Hay algunos museos en España que están aplicando ya también todo este tipo de forma de trabajo. Un ejemplo de que está trabajando, y fijaros qué museo, que llama la atención porque es un museo grande, es el Museo Marítimo de Barcelona, donde aplica todo este tipo de criterios a la hora de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente si estamos contratando a una empresa que trabaja con papel reciclado y luego lo va a reciclar todo, y pues muchas veces puede ser que la factura sea más cara, pero es la única forma de impedir también que nuestro propio planeta vaya menos. Todo esto hablaba ya también la nueva museología en los años 70. Y también habla la sociomuseología de todo esto, del territorio, de lo sostenible. De ahí la importancia de lo que os hablaba de los ecomuseos. Es decir, hoy en día se habla mucho de que hablamos del comercio cercano. Los ecomuseos hablaban de eso, del comercio cercano, es decir, vamos a producir entre todos y entre todos vamos a comerciar, el comercio, y tú le vas a comprar a aquel, tú le vas a comprar aquí. Pues todo eso que hablaba también los ecomuseos. Todo eso participa también en la nueva museología. Bueno, los museos concebidos como servicio público a la comunidad. En España es como muy obvio porque los museos son públicos, ¿vale? Pero también tienen que ser, digamos, públicos en el sentido de que sean solidarios, que den igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos en el acceso, por ejemplo. Difícil acceder a un museo en cuanto a los contenidos,
Cuando hablo de los contenidos me refiero a cómo mostramos las colecciones. Si son vitrinas, qué tipo de paneles. Todo el mundo puede acceder a los contenidos que tenemos ahí. Pues si eres una persona con discapacidad visual, posiblemente no. Si eres una persona con diversidad funcional integral, tampoco. Si eres una persona mayor, igual tienes fatiga, necesitas descansar. Si eres un niño, igual no puedes ver la vitrina porque está muy alta. Es decir, que podemos hablar de 40 cuestiones en este sentido. Y bueno, también los museos pueden, para dar hábitos saludables, el consumo de cultura, una percepción positiva y diferente con el consumo también de los museos, y sobre todo también puede servir para empoderar o dignificar a ciertos colectivos vulnerables, ¿no? o de riesgo en exclusión social, ¿no? Por supuesto, un espacio idóneo para integrar pensamientos, sentimientos, es decir, los intereses de cada uno. Eso tiene que ser un museo, un espacio de encuentro, un lugar de encuentro. Si un museo no es un lugar de encuentro, pues al final lo único que estamos viendo son objetos o piezas. La nueva museología lo que apuesta es por estas cuestiones. Bueno, contribuye y hace posible, pues bueno, por supuesto, desarrollo de programas, actividades, estrategias, ¿no? Lo personal, lo lúdico, ¿no? Bueno, voy a ir más rapidito en esta parte. Bueno, la idea de cultura de proximidad, es decir, en este sentido, un museo abierto es ese museo donde te sientes reflejado. Es decir, cuando uno visita un museo, los museos normalmente cuando uno los visita, si tú te ves reflejado en ese museo, en las colecciones que está mostrando, es porque ha apelado algo que hay en ti. Y por eso queremos volver a ese museo. Pero cuando hablamos de cultura de proximidad, es que todos los museos deberían de ser museos de barrio, museos de ciudad, museos de región. Es decir, que el museo sepa lo que está pasando alrededor en su barrio. El ejemplo de la propia ciudad de Murcia. Tenemos un museo que no sabe lo que está pasando en la calle más allá. Y la misma gente que vive en el barrio no sabe que está el museo ahí, pero el museo lo entiende como un edificio. ¿Por qué no las personas que viven en el barrio participan de la vida del museo? Me da igual que sea el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, cualquier otro museo de la ciudad de Murcia. El ejemplo vale para Murcia, el ejemplo vale para Cartagena. ¿Vale? Lo que quiero decir, la cultura de proximidad. Y la fuerza está en la colectividad, en el colectivo, no en lo individual, ¿no? La idea de museo abierto también entronca mucho en la forma de trabajar, de aprendizaje colectivo, ¿no? Y participativo, ¿no? Y para eso pues, tenemos que estrenarnos en algo que no nos han estrenado habitualmente en nuestra educación, que es a trabajar de forma horizontal. A compartir, a recibir lo que piensas, a compartirlo para poder difundirlo y entre todos crear un proyecto o crear un pensamiento, ¿no? O una estrategia para llevarla a cabo en el museo. La cultura que hemos recibido, la mayor parte, y veo que todos tenemos ya un poquito de edad, es más una cultura individual, la cultura del éxito, la cultura de, es decir, búscate la orden de camino, pero no a la cooperación, no al compartir. Bueno, el museo y el patrimonio giraría en todo esto, ¿no? Por un lado las personas, los saberes, los proyectos, la comunidad, ¿vale? Fijaros que no se habla de objetos, hablamos de saberes y hablamos de comunidad. Es donde está la clave. Bueno, hace mucho me preguntaban, ¿cómo se mide el éxito de un museo? Pues el éxito de un museo deberíamos dividirlo en la cultura de proximidad. Es decir, tendríamos que inventarnos, y con esto sí sería bueno, para una tesis doctoral, un sensor de distancia. En la medida que seamos capaces de medir la distancia que tiene nuestra comunidad, donde está sentado el museo, en ese territorio, en ese barrio, en esa ciudad, en esa región, qué distancia es la que hay, sabremos de qué forma, digamos, es influyente el museo. O el museo vive de la vida cultural y comunitaria, o de lo que es lo mismo, de los intereses que nos preocupan a la comunidad. Hay que entender también el museo como un espacio también para compartir nuestras preocupaciones, ¿no? De ahí que tenga que ser proactivo y en busca de los encuentros
de los diversos públicos, ¿no? Bueno, y construir conjuntamente las actividades adaptadas en su caso, es decir, partimos también de una filosofía que en general los museos, y esto me incluyo también, muchas veces uno está en un museo y lo difícil es cuando tiene que hacer una actividad, la actividad la piensa uno, como en el mejor de los casos lo comparte con su equipo educativo si está y se aplica. Pues evidentemente las actividades están muy lejanas a los intereses del grupo escolar o del grupo que está haciendo fuera de horario o del grupo de adultos. No es más fácil, vamos a sentarnos con el grupo, vamos a ver qué actividad podemos plantear, vamos a emplear estrategias, pero tampoco, en esencia, en la propia educación que se recibe, ni siquiera cuando hablamos de educación, la Facultad de Educación, educación social o educación para museos, se trabaja en este tipo de estrategias. Están entrando también. Bueno, paisajes de proximidad, proximidad cultural, estas son las claves a trabajar. Bueno, para nosotros cuando hablamos de comunidad, hablamos de museos de la comunidad, para la comunidad, en la comunidad y con la comunidad, dicho de una forma, es decir, nos sentamos todos y estamos de una forma horizontal. Y para eso exige escucha, diálogo, intercambio y dar lugar a una transformación. Obviamente esto en la realidad nuestra, de nuestros museos públicos, pues cuesta bastante trabajo. Uno tiene que perder, por ejemplo uno, me refiero a mí también, o todo el colectivo de museos tiene que perder el miedo a hacer este tipo de encuentros, ¿vale? Y participar de este tipo de encuentros. Y este es el camino. Este es el camino. Digamos que la propia administración no, yo trabajo en la administración, no pone fácil para este tipo de cosas, pero bueno, poco a poco se va abriendo una vía, ¿no? Y bueno, y en este caso yo, en nuestro papel como museos, como gestores, hablo yo en este caso en primera persona, consiste en enfatizar que nuestro mayor patrimonio son las personas. ¿Para qué queremos museos si no van personas? Si van las personas es la razón del museo, más allá de la propia conservación. Es decir, ¿no? Y bueno, y como muy bien dice Mario Mutiño, la novedad está en la intervención de la museología y que nuestros centros patrimoniales en el desarrollo de la sociedad. Es decir, en la medida que un museo, un centro cultural o un centro como este también participe en el desarrollo de las personas, será importante o no es importante. Esa es una de las claves. Bueno, y por supuesto la importancia será de las personas sobre las colecciones. Es decir, de ahí que nuestros museos tienen que ser inclusivos, tienen que ser accesibles, tienen que ser democráticos, comunitarios, porque es la única forma de darle importancia a las personas sobre el objeto. No estoy diciendo que los museos no tengan que conservar, ¿de acuerdo? Ni no tengan que mostrar, no tengan que cumplir las otras funciones. Bueno, en general puentes, nexos entre iguales para poder construir esa museología, ¿no? Exige, como os comentaba antes, esa labor de escucha, ser capaces de ver los silencios, esas historias sesgadas. Nuestros museos de historia, de arqueología, hablan de la historia que se ha visto, de la historia objetual. Vamos a encontrar ánforas, platos, vajillas, armamentos de guerreros ibéricos, pero no vamos a encontrar la vida cotidiana, cómo vivían esas personas de ahí, los hombres y las mujeres, las familias, la historia del cuidado, es decir, la otra historia que nos ha construido. Por supuesto no hablo, que también, vais a ver algún ejemplo, de la invisibilidad de la mujer en los museos de historia, no de arte, que también. Esto es a lo que me refiero, ser capaces de ver esta historia sesgada. Pues todas estas narraciones se pueden recoger e incorporar al discurso del museo, ¿no? La memoria como clave, la memoria es el corazón del museo, ¿vale? Sin memoria no habrá futuro para los museos. Recordar es hacer recordar, pero recordar el pasado para traerlo al presente para construir un futuro. Actualmente lo estamos viendo con la ley de memoria histórica. Hay que recordarla. Hay que recordarla. Y hay que escribir esa historia, porque la historia no está contada. Cuando se escribe la historia, nos guste o no nos guste, se cerrarán heridas.
Mientras tanto, nunca se van a cerrar heridas. Bueno, un ejemplo. Un museo nacional, el Museo Nacional de la Industria de Ponferrada. Pues este museo es un museo hecho además por una gestora que es amiga, incluyó maravillosamente en un recorrido industrial y superárido, en primera persona había personas que hablaban de la mina. En España la mujer no podía trabajar en la minería desde 1930 hasta 1985. Lo digo, en ese tiempo nunca trabajó en la mina. Pero sin embargo aparecían varias mujeres hablando. Soy hija de minero, soy mujer de minero, indirectamente vivió de la mina. Y hablaban sus historias. Y cómo en un museo, que lo lógico es la presencia masculina de la mina, porque es los que habían trabajado ahí, en una térmica enorme, industria de carbón, estaba presente la historia de la mujer en la mina, la mujer en los pueblos, es decir, la otra cara. Es una forma, y para esto ¿qué hicieron? Reunirse con las comunidades del sitio y darle voz, y darle participación. Otro ejemplo, el único pueblo de España donde las mujeres juegan a los bolos, a las birrias se llama en español. En España hay 40 modalidades de bolos, 42, pues el exacto. En Murcia tenemos dos, los bolos cartageneros y los bolos huertanos, que os sonarán. Muy conocidos los dos, desde histórica son, bueno, hunde sus raíces en época medieval, por lo menos los bolos huertanos. Pues el único pueblo de España donde juegan las mujeres es en un pueblecito de Huesca que se llama Campo. El museo es un museo que trabaja los juegos, pero las que lo practican, lo hacen, lo difunden son las mujeres. Bueno, el tema que antes os hablaba de los criterios museográficos, es decir, lo más importante del museo es construir la parte museológica, es la narración, el que contamos. Cuando uno visita una experiencia, dice, ¿qué me está contando? ¿Qué concepto me quiere contar? ¿No? De ahí, de construir la historia, o de construir la tradición en este caso, ¿no? Y trabajar con el tema de género y el tema de comunidad. Cuando hablamos de género hablamos hombres y mujeres, trans, toda la sociedad, toda la diversidad. No me refiero solamente a mujeres, me refiero también a hombres. Me refiero al global de toda la sociedad, ¿no? Para los puntos tendentes que se hayan marcado en esa construcción, poder cambiarlo. Y la única forma es construirlo entre todos. Y sobre todo en la gente mayor también, escucharles, que nos cuenten. En base a eso, pues bueno, el ejemplo de la tortilla, de quién da la vuelta a la tortilla, o la única forma, digamos, la mayor parte de nuestros museos está configurada con una mirada masculina o una mirada patriarcal, hecho desde una élite, generalmente la élite siempre ha sido masculina. La única forma de cambiar eso también es intentar darle la vuelta. ¿Vale? Actualmente cuando uno visita un museo, como está acostumbrado, ya lo ve como neutra, una mirada neutra, ¿no? Pero esa mirada que hay ahí, que subyace ahí, es una mirada de origen que no está en la comunidad 100%. Bueno, muy importante, además del lenguaje, la imagen, los iconos. ¿Qué imagen son las que representamos? La mujer siempre de rodillas, la mujer trabajando, ¿no? La mujer trabajaba y el hombre trabaja también. La mujer puede tener ocio igual que el hombre. La mujer puede cazar. El ejemplo como esta mujer neandertal que está aquí, del Museo de Oviedo, de Arqueología de Oviedo. Es decir, hay que romper esos estereotipos que a priori estamos acostumbrados, y para eso también hay que reconstruir la historia, ¿no? El museo entendido como un espacio de intercambio, cultura inclusiva y donde se proyecte la mirada de todos. Obviamente, si no nos vemos reflejados, es que algo falla. Una compañera mía me decía, el ejemplo que ella ponía es la idea de retrovisor, la idea de espejo. Si tú te reflejas en lo que estás viendo, es porque realmente estás entendiendo lo que hay ahí. Y para eso es la única forma de que el museo interpele
o que llegue a ti, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, los temas de talleres intergeneracionales. Gente mayor con gente más joven, ¿no? En un museo industrial, el Museo del Cemento de San Sebastián, en Añorga, concretamente, ¿no? Se reúnen la gente mayor con los niños, pero lo más importante de esto es, de todas estas reuniones, todo lo que sale, se van cambiando los paneles de la propia exposición. Es decir, que lo que está saliendo de ahí se traslada a la parte museológica. Es decir, se está construyendo el museo permanentemente. ¿Con quién? Con la construcción de las comunidades. El ejemplo del Museo Etnológico de San Juan de Plán, en Huesca, en el Alto Pirineo. Se junta la comunidad de un pueblecito muy pequeñito, se juntan todas las mujeres del pueblo y tratan de recuperar el oficio de las hilanderas, del tejido. Pero crean un museo, y es un museo gobernado por todas las mujeres de forma horizontal, concretamente. Es decir, por una comunidad, la comunidad de propietarios. Espérate, un momentito. No, se iba al final. Perdona. Voy a ir más rapidito. ¿Se ve al final? Sí, al final. ¿Se hay muchas o no? ¿Eh? Se ve al final. Bueno, voy rapidito. Madre de Dios. Bueno, aquí está. Simplemente voy más rapidito para no alargarme. El Museo de la Mujer Gitana, también hecho por la comunidad gitana, concretamente en Granada, de los pocos museos que vais a encontrar de la mujer en España, también como una experiencia interesante. Proyectos donde grandes museos trabajan también en red con otros museos más pequeños, Lugo, Museo Thyssen, donde trabajan educadores, artistas y la comunidad de cada museo. Y donde van creando un proyecto artístico, pero también de tipo educativo. Es decir, que participa de estos, es un ejemplo que participa de esta estrategia de trabajo comunitario, ¿no? El trabajo que hicimos en Ojos, con las mujeres de la población de Ojos, trabajando la memoria de las mujeres con artistas, para que nos contaran cómo vivían y cómo se vive ahora, donde habían representado de forma intergeneracional gente de distinta edad. Esto dio fruto de una exposición fotográfica y también artística. En definitiva, os pongo este ejemplo. El cuadro de Almuerzo, este cuadro yo creo que todos lo reconocéis, aunque esté lejos, el cuadro de Almuerzo sobre la hierba de Eduard Manet, y un ejemplo también de un almuerzo sobre la hierba del fotógrafo Pepe Smith. Es decir, esto también es cambiar las cosas de una nueva mirada. También nuestros museos tienen que ser, obviamente, tienen que tener áreas táctiles, áreas interpretativas, áreas didácticas y multisensoriales. Obviamente, estamos hablando también de eliminación de barreras, accesibilidad, plena comunicación fundamentalmente en contenidos, en vitrina, no solamente ya la parte de acceso, ¿vale? Y bueno, en esto ya hay un mundo muy amplio, esto daría para hablar muchísimo, pero bueno, no es el caso ahora. Tema de los museos accesibles, aquí llevamos muchos años trabajando y cada vez se van dando más, porque ya, recuerden que hay una ley que en el 2017 tenía que ser hacer todos los museos accesibles en España y todos los centros culturales y espacios públicos, y que la derogación de ley es hasta el 2020 como máximo ya. Aquello que no sea 100% accesible para toda la comunidad, independientemente de si tiene discapacidad o no, pues entrará de pleno la ley a ver las correcciones que se tienen que hacer. Bueno, los temas de accesibilidad universal, muy importante, es decir, cuando se diseña y se aplica un trabajo de accesibilidad universal, lo que es bueno para unos pocos puede ser bueno para todos, cuando hablamos con personas con discapacidad. Pero, por ejemplo, ayer estábamos viendo un sistema de Novalén
que es un sistema a través de códigos, de una especie de códigos QR, que lo habéis visto todos en Murcia, está todo en el tranvía, en los autobuses, unos códigos QR gigantes. Esos sistemas también se pueden aplicar a museos. Te va diciendo cómo tienes que moverte. Está muy bien para personas invidentes, pero vale para cualquier persona. ¿Por qué? Porque te puede dar enlace a contenido, aplicaciones de extensiones con vídeo, vídeos en lengua de signos, vídeos en lectura fácil, iconos en pictogramas. Es decir, como una herramienta, y ayer estuvimos viendo con esta empresa aquí en Murcia que se está aplicando de forma novedosa. Y definitivamente la diversidad es la norma y la excepción es la diversidad humana. Ahí tenéis dibujos de todo tipo de personas que podemos encontrar, ¿no? ¿Hay algo que pasa? Salta. No hemos perdido. Porque en lugar de darle le da fin. Le da fin, de verdad. ¿Le da fin? Claro, en lugar de darle la flechita le das a fin. Uy, no. Vale, pues mira. Vale, pues. Y si no, casi voy para atrás, y es mejor. Bueno, simplemente quedaban 4 ideas que contaros. Bueno, la idea de... vale. Un museo interesante, el Museo de Villajoyosa, Vilamuseo. Este proyecto que está haciendo el equipo de Antonio Espinosa durante ya muchos años es el museo ahora mismo más accesible de España, diseñado con criterios de diseño universal. Muy importante si tenéis la oportunidad de hacer la visita. Ahora mismo lo que es la arquitectura del edificio está totalmente hecha. Hablamos de señalizaciones con pictogramas, hay señalizaciones desde el punto de vista cognitivo, accesibilidad, todo el museo con rampas, además que pueda tener ascensores, obviamente pasamano, lecturas cromáticas de pavimento sobre pared. Hablamos de arquitectura, pero arquitectura diseñada. Y para esto, ¿por qué es museología social? Porque se estuvo reuniendo con todos los colectivos de la ciudad para ver cómo implementaban las medidas y se llegaba a solucionar esto. Y una vez que se hacía un diseño, se probaba el diseño para una mejora. Es decir, ese es el camino. Es un camino que también requiere más esfuerzo, ¿no? Espacios comprometidos con el medio ambiente, que ya os lo estaba comentando anteriormente. Obviamente también el museo tiene que ser intercultural, darle cabida a todas las culturas, ¿no? Desde la misma condición de igualdad, todos somos iguales, aunque seamos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes, pero iguales, en este sentido, ¿no? Los principios y valores de la inclusión, por supuesto dignidad e igualdad, pero sobre todo muy importante trabajar también, y esto es muy importante porque ya eso sí que ha entrado de una forma mucho más clara en la mayor parte de nuestros museos, es decir, las distintas actividades o talleres y estrategias que se están trabajando con personas con distintos tipos de discapacidad, ¿no? Hace unos años era casi impensable, ¿no? La mayor parte de nuestros museos ya están trabajando. Se ha llegado a una, digamos, integración y estamos en el camino, digamos, de llegar a esa inclusión. La inclusión sería actividades desarrolladas bajo diseño universal, pensando que en un taller podemos tener un niño ciego, un niño sordo, un niño de cualquier parte de España, lo que es la heterogeneidad que podemos encontrar de nuestra población. Cómo aplicamos una serie de actividades para toda la diversidad. No es el típico grupo que estoy diciendo de un colegio normativizado que viene con la misma edad. Eso es lo que hablamos, la inclusión. Para llegar a eso, pues, falta desarrollar más y mejores estrategias y aprender, compartir entre todos, obviamente. Buenas prácticas también, y hay proyectos en muchos museos, de centros de privación de libertad, en hospitales, en centros de salud. Cuando digo centro de salud me refiero al centro de salud que trabajan temas de diversidad funcional psicótica, por ejemplo, es decir, lo que llamamos centros de salud mental, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto hay un campo enorme. El ejemplo de Palma de Mallorca, de Baluar, donde no para de trabajar a través del arte. El arte también es una de las herramientas, cuando digo el arte me refiero a la propia creatividad, el hacer procedimientos artísticos, ¿vale?, para sacar el yo interior. Y aquí, por ejemplo, proyectos para personas con VHI, por ejemplo, pero también se puede aplicar para cualquier tipo de centros penitenciarios. Un proyecto maravilloso que ya cerró, el MUSAC, que tenía con la famosa revista de Hipatia, que era una revista hecha por mujeres, un centro penitenciario en la Silla de las Mulas,
en el Centro Penitenciario de León, o publicaciones como hay en la red esta de Articultura en Cárcel, que lo tenéis disponible en la red, que también hasta su momento era donde reunían las mejores prácticas que habían en España y en Cataluña sobre actividades en centros penitenciarios, ¿no? La de diversidad funcional también, pero fijaros, otro ejemplo de centros penitenciarios. Esto lo he puesto porque me parecía muy interesante, fundamentalmente para personas adolescentes, es decir, a través de la grabación del cortometraje. Es decir, la parte creativa también está dentro del arte, pero el arte entrayendo los procesos de creatividad en la escritura, en el vídeo, en la danza, en la pintura, en la escultura, es decir, en la pluralidad que podemos encontrar o podemos, digamos, contar nuestro yo interior, ¿no? Algunos otros ejemplos también, como este del Museo de Teiza, Laboratorio de Pensamientos, o este para personas con autismo, concretamente a través del Museo ECO, ¿no? También interesante, ¿no? Para Murcia, muy importante para nosotros, fue el proyecto de Alzheimer. Por un lado, el proyecto que iba haciendo el museo, que ya han cumplido 10 años de este proyecto, pero luego los distintos talleres y actividades relacionados con la estimulación multisensorial. Recordar que hablamos de memoria. ¿Por qué para un museo es importante? Porque la memoria lo es todo, la palabra. Por eso es importante cuando hablamos de personas también, en este caso con enfermedades neurodegenerativas, es decir, que lo que hace también esta persona, la verdad que tienen es que van perdiendo lentamente la memoria, ¿no? Es decir, sin memoria, ¿qué somos? Pues este tipo de proyectos a través del Hospital Virgen de la Risaca y de la unidad de demencias, ¿no? Los temas de creatividad, lo importante del proceso, de vivir el proceso, también, aquí también muchas, las teorías de Winnicott, del psicoanálisis también, bueno, los temas también del fluir, de dejarse llevar, de vivir la experiencia, de vivir el momento, ¿vale? Muy importante este tipo de actividades también, ¿vale? Como estrategia fundamentada, ¿no? En definitiva, trabajar las emociones. Los museos, además de narradores de historias, también somos contenedores de emociones. Pero el cómo afloramos las emociones son las estrategias que tenemos que buscar para sacarlas. Si una persona se emociona en un museo, lo normal es que vuelva siempre toda la vida o él va a seguir trabajando en ese museo con las distintas estrategias. Bueno, talleres también orientados para, en este caso, para mujeres en riesgo de exclusión social, un proyecto que hicimos en Beniaján. En la nave de Beniaján estuvimos trabajando durante 6 meses, midiendo las pautas de creatividad a personas, en este caso mujeres, que nunca habían trabajado artísticamente. De qué forma la creatividad, a través del arte, inducida, con sesiones pautadas y medidas, en talleres muy pensados, podían influir en su proceso, en su día a día. Y lo estuvimos viendo a través de unas tablas que los psicólogos nos querían intentar ahí, pero bueno, al final lo importante es que todos, ya no ellas, sino también los que estábamos involucrados, todos crecimos con este proyecto, ¿no? Y bueno, lo que se está haciendo también ahora en el Murán, con la Bienal de Arte Outsider, dándole participación a todos estos colectivos dentro del museo, pero estos colectivos donde también forman parte del propio jurado de la propia Bienal. Es decir, esos artistas que son outsiders ya son insiders dentro del museo, dentro de lo que podríamos llamar el sistema del arte, ¿no? Y este año se hace la segunda Bienal Internacional contemporánea, también con la misma estrategia o estrategia parecida, exponiendo en un museo, ¿no? Y como conclusiones, bueno, decir que los museos hoy en día buscan distintos acomodos cronológicos. Recordad que en nuestros museos vamos viendo la cronología o de lo más moderno a lo más antiguo, o de lo más antiguo a lo más moderno, o por épocas estancas. Las épocas no son tan estancas realmente, ¿no? Los museos ya están cambiando, ya no son tan estáticos, son más dinámicos. Buscamos que sean más didácticos, ¿vale? Pensamos obviamente en los nuevos públicos y por supuesto esta idea que imperó a principios del siglo XXI de los museos que se pasó de los museos objetos a los museos de las ideas,
y al Museo de los Conceptos las queremos superar, porque queremos que los museos realmente sean personas, ¿no? Y actualmente los museos son personas de vínculo. En la capacidad que seamos capaces de generar vínculos con las personas, el museo tendrá más afluencia, pero tendrá más identidad con la propia comunidad, ¿no? Por supuesto, el museo como lugar de encuentro social, o lo que llamamos el museo como ente social realmente, ¿no? Y bueno, ya como conclusión final, pues sería hoy en día, en el mundo contemporáneo, en nuestra sociedad contemporánea, los museos se redefinen básicamente por estos tres parámetros, es decir, en la medida que las funciones de la interpretación de las colecciones, es decir, esas colecciones que tengamos, objetos o no objetos, ¿de acuerdo? Lo matizo. La comunidad y la función social, pues digamos seremos museos o estaremos en museos o centros de arte o centros culturales los más cercanos a la sociedad y a nuestra comunidad. Yo con esto yo creo que ya os he trasladado un poquito todas las ideas, quizás me he hecho un poquito largo, pues siento los problemas técnicos que hemos tenido, Que hemos sobrevivido. que hemos sobrevivido. Nada, gracias a todos, y ya si tenéis cualquier pregunta, y a todas también, pues la intentaré contestar.